Sí, tengan todos los hermanos muy buenos días. Dios nos llena nuevamente este domingo de su bendición con el culto. Sí, para comenzar vamos a alabar el himno número 373. Himno número 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sí, hermanos, como siguiente himno vamos a cantar el himno número 362. ¿Sí? Busquemos en nuestros himnarios el himno número 362, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar para el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si no, cuán bendición hay trabajar para Dios, que Dios todo nos da, ¿no? Trabajando para Él. ¿Sí? Ahora, como siguiente himno, vamos a cantar el himno número 492. ¿Sí? Podemos buscar el himno número 492, Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.
Sí, hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Hola, buen día hermanos, buen día con todos. Sí, esta mañana estamos muy agradecidos a Dios porque una vez más nos permite tener el culto dominical. Sí, hermanos, sean todos bienvenidos y hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Facebook y hermanos que han ingresado a nuestra plataforma Zoom y bienvenidos con todos. Sí, hermanos, esta mañana vamos a abrir el corazón, vamos a preparar nuestro corazón también para escuchar la palabra y para tener y poder recibir la promesa en nuestras vidas y para nuestro día. Sí, muchas gracias hermanos. Esta mañana y antes de comenzar vamos a orar al Señor. Todos pueden inclinar sus rostros. Voy a orar. Señor, esta mañana estamos muy agradecidos, Padre, y una vez más usted permite, Señor, podamos reunirnos y toda la iglesia y los nuevos invitados, Padre, también nos reunimos en su nombre, Señor, para poder escuchar su palabra. Y estamos muy agradecidos, Señor. Usted bendice nuestras vidas y usted trabaja en nuestras vidas, Señor. Y de verdad, en Bolivia está habiendo gran avance, Señor, en el Evangelio, Señor. Muchas gracias, Señor, por nuestra fuerza y por nuestra manera. Nada de esto sería posible, Señor. Y este tiempo estamos muy agradecidos, Señor. Y de verdad nuestra condición, viendo cómo somos, nuestro carácter, y de verdad no avanzaríamos, Señor, en este Evangelio, Padre. Y solo por su gracia usted nos permite, Señor, la gracia de poder anunciar el Evangelio y trabajar juntamente al siervo, Señor. Muchas gracias, Señor. Este tiempo está permitiendo muchas actividades en Bolivia y pronto tendremos el campamento mundial, Señor. Usted trabaje, Señor, en la vida de los hermanos, trabaje en la vida de cada uno, Señor, que va a estar preparando. Y usted permita también los invitados y nuestras familias mismas, Señor, puedan contactar, puedan ingresar, Señor, en este campamento, Padre. Y agradecemos mucho, Señor, usted nos permite el siervo en Bolivia, nos permite en cada ciudad, Señor. Y agradecemos, Padre, de verdad, y mediante la guía podemos avanzar y delante de usted, Señor, y podemos echar el corazón, Padre. Gracias, Señor, así también y está utilizando, Señor, la vida de los voluntarios en la iglesia, Padre, y está trabajando con ellos, Señor, y aunque hay muchas fallas, Señor, hay muchos, y de verdad, cosas que no podemos negarnos fácilmente, pero aún así, Señor, usted continuamente, Señor, está trabajando en nuestras vidas, está dando su gracia, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Asimismo, Señor, bendiga nuestras familias, bendiga las familias de los hermanos, Señor, y de verdad, aunque son tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, Padre, y aún así usted está cuidando a las familias, cuidando nuestras vidas, Señor. Y aunque hay muchos hermanos que están enfermos y tienen situación, pero aún así usted permite, Señor, puedan ver, Señor, su gracia, puedan esperar, Señor, la ayuda de parte de usted, Padre. Y de verdad, por nuestra fuerza y por nuestra capacidad, nada podemos hacer, Señor. Hoy en día muchas personas están muriendo, están falleciendo, Señor, y jóvenes, niños, y de verdad la vida es incierta, Señor. Un día puedes estar y al día siguiente ya no estás en este mundo, Señor. Gracias, Padre, aún así usted nos permite, Señor, en cualquier situación poder ver, Señor, su trabajo y poder ver, Señor, qué es lo que quiere usted para nuestras vidas, Señor. Y agradecemos mucho, Señor, usted permite la situación, así mismo, Señor, nos da el consuelo, Señor, para nuestras vidas. Así creemos, Padre, y esta mañana también, Señor, encomendamos nuestras vidas, encomendamos este culto, Señor, en sus manos. También así permita, Señor, nuestros corazones puedan estar abiertos para recibir su palabra y poder agarrar una promesa para nuestras vidas, Señor. Y agradecemos mucho, Señor, así,
este culto de domingo. Muchas gracias, Señor. Así oramos y encomendamos esta mañana en sus manos, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, bienvenidos a todos los que acaban de ingresar y en nuestra plataforma Zoom y en Facebook. Y estamos muy agradecidos con Dios. Este tiempo también así nos permite poder avanzar y anunciando el Evangelio. Sí, hermanos, muchas gracias. Y vamos a continuar con el programa y vamos a pasar a la parte del testimonio. Y esta mañana tenemos 2 testimonios. Primeramente vamos a invitar a la diaconisa Jenny Sanginés, quien también nos va a estar compartiendo un poco de cómo Dios está trabajando en su vida, en su familia y cómo está guiando Dios también su camino y su día a día, ¿no? Vamos a invitar a la hermana Jenny Sanginés. Adelante, hermana, bienvenida. Buenos días, pastor, hermanos, muy buenos días. Sí, en esta mañana yo también estoy agradecida al Señor porque por su gracia y misericordia el día de hoy también podemos estar con vida, ¿verdad? Sí, yo también en esta mañana quiero agradecer a Dios porque Él este tiempo me muestra su misericordia para mi hogar, ¿no? Y podemos leer, por favor, en Isaías 54:13. Isaías 54:13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿No? Si este tiempo, ustedes saben que hay voluntarios en la iglesia, ¿verdad? Pero los voluntarios deben ser arriba de 18 años, ¿verdad? Arriba de 18 años. Sin embargo, mi hija Brenda, la menor, ella tiene 15 años y pues por la gracia de Dios, ella este tiempo puede estar en mi iglesia, ¿no? ¿Y cómo surgió eso? Porque en la casa teníamos dos perritos, ¿no? Y bueno, ella crió con mucho cariño al pequeño, ¿no? Pero muy delicado, se murió el perrito, ¿no? Fue mucho dolor para todos nosotros porque nos acostumbramos en la pandemia, creció juntamente, nosotros podíamos ver día a día cómo crecía. Y se murió y nos dolió tanto, ¿no? Y pues mi hija tenía tanto dolor en su corazón y eso también a mí me afectaba de gran manera verla así, con ese sufrimiento, y debido a eso ella pedía, ¿no? Quiero estar en iglesias. Aunque yo veía que era arriba de 18 años, sin embargo, podía pedir al siervo, ¿no? Que pudiera considerar así. Y de esa manera, este tiempo ella está siendo enseñada en la iglesia, ¿no? De verdad, este tiempo ella también puede encontrarse nuevamente con Dios. Cuando en el año 2013 llegamos a la iglesia, el abril de 2013, yo recibí la salvación y ella ingresó muy pequeña, ¿no? Y aunque escuchó el evangelio, pero cuando van creciendo también crecen juntamente con ellos la rebeldía, ¿verdad? Entonces Dios este tiempo también quiere encontrarse nuevamente con ella y estoy agradecida por eso, ¿no? También podemos ver en Primera de Corintios 2:9. Voy a leer, Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Este tiempo también, por la gracia de Dios, sigo participando en el email, conociendo el mundo del corazón. Dios nos permite, ¿no? Ustedes saben que se han abierto las puertas en todo Bolivia
para anunciar el evangelio en todos los regímenes penitenciarios, ¿no? Entonces, acá en Bolivia, acá en La Paz, pues a mí me toca para el recinto penitenciario de Miraflores. Entonces, aunque yo me veo muy defectuosa, pero la palabra de Dios que dice, Dios ya nos hizo perfectos, ¿verdad? Entonces, y como está escrito en su palabra, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Si yo jamás había pensado, ¿verdad?, ir a un recinto penitenciario, pero Dios así me permite este tiempo. Estoy muy agradecida también porque solamente por Dios nos puede mostrar nuestro camino, ¿no? Y aunque nosotros tenemos tantos proyectos, ¿verdad? Tenemos muchos planes en nuestra vida, pero ¿qué quiere Dios para nosotros, verdad? Entonces yo estoy muy feliz por eso y yo solamente quiero ver el trabajo de Dios en mi vida, cómo va a ser más adelante, y estoy muy feliz y agradecida con Dios por todo lo que está haciendo en este tiempo. Sí, muchas gracias por escucharme, hermanos. Que Dios les guarde y les bendiga. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Y de verdad, escuchando su testimonio, y podía recordar, ¿no?, mi vida, ¿no?, cómo yo soy y cómo he sido también. Y viendo mi condición, de verdad, no me veo estando delante de ustedes, ¿sí? Y solo por la gracia de Dios podemos estar y delante de Dios y sirviendo en este evangelio. Sí, estoy muy agradecido por la hermana y como Dios también está trabajando en su vida. Y también así vamos a continuar escuchando un testimonio más. Vamos a invitar a la hermana Silvia Duarte, quien también va a compartirnos un poco de su testimonio y cómo Dios trabajando en su vida y en su familia. Adelante, hermana, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Ahora sí. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Yo este tiempo quiero agradecer a Dios porque realmente Él me ha ayudado mucho, ¿no? Me parece que no me escuchan. ¿Me escuchan? Este tiempo Dios nos ha permitido mucha situación en mi familia, ¿no? Primero fui yo contagiada con COVID. Eric antes de viajar se hizo la prueba en PCR para ver si él estaba bien y bueno, sí estaba bien, pero resulta de que cuando él estaba ya en los Yungas por trabajo, él estaba con COVID. Realmente fue muy difícil, muy duro para mi vida porque mientras hablaba con Eric estaba muy delicado allá, mucha temperatura y estaba en el campo y no tenía asistencia. Pero luego, él volviendo, ¿no? Le pedimos que vuelva, ¿no? Que realmente vuelva acá a La Paz y al volver se hizo una prueba en Caranavi y salió positivo. En la cumbre él se puso muy mal porque le subió la presión y le faltaba oxígeno. Pero al final pudo llegar a casa, ¿no? Con una saturación de 76 y realmente estaba muy mal. Yo también estaba mal, pero no como mi hijo, ¿no? Tuvimos la bendición de tener una doctora en casa, ¿no? Por medio de mi hermana vino una doctora que me atendía a mí y luego pudo atender a Eric, pero Eric no podía ni recibir medicamentos porque realmente él era alérgico a la dexametasona y al antibiótico que él estaba poniendo. Realmente ese momento mi hermano nos ayudó con el tema de
de un generador de oxígeno, y también la iglesia, ¿no? Por la cual estoy muy agradecida, me pudo proporcionar oxígeno para Eric, ¿no? Y Eric pudo reaccionar y ahora está bien por la gracia de Dios. Y también cayó Isaac, también cayó muy mal, ¿no? Y hablaba yo con misionera y le pedía que por favor ore, ¿no? Yo quiero dar las gracias a Dios porque tengo la iglesia, tengo los siervos, tengo la salvación, porque y mi casa es salva, ¿no? En ese tiempo yo oraba a Dios y mi corazón se quebrantaba. Y Dios me permitió una palabra, ¿no? Que está en Isaías, en Salmo 74:20, que es la primera parte nomás, ¿no? Que dice, mira al pacto. En mi desesperación, ¿no? Decía, Señor, ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros. Y el Señor me respondía, ¿no? Mira al pacto. Entonces yo me acordaba de las serpientes ardientes, ¿no? Cuando Dios mandó, esta es una serpiente ardiente que Dios me permite para mirar a Cristo, a la serpiente de bronce. Fueron momentos, fueron días, semanas muy difíciles, pero Dios no. Me decía, mira al pacto. Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo, así como el tiempo de la Pascua, ¿no? Cuando dijo Dios que pintaran los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. Y el Señor, ¿no? Otra vez esta palabra venía a mi corazón, mira al pacto. Mira al pacto, ¿no? Realmente, ¿qué faltaba en mi corazón? Principalmente el arrepentimiento. Yo había empezado a vivir a mi manera, confiando en mí misma, no confiando en la palabra. Aparentemente sí, pero realmente mi corazón estaba muy lejos de Dios. Por eso cuando el siervo predicaba, ¿no? Un domingo decía, hablaba del arrepentimiento verdadero que está, ¿no? El arrepentimiento de David, no de la obra, sino realmente del ser. Yo confío en mí, no confío en tu palabra. Realmente, como dice, ¿no? En Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Realmente cuando llegó el arrepentimiento en mi corazón, pude ver la obra de Dios. La reunión zonal estaba orando, diácono, su familia, los hermanos, por mi familia. Y Dios me permitía el arrepentimiento, volver a Dios, tan importante para mí. Y el Señor luego no me permitía su palabra porque, ¿qué es el pacto? ¿No? Está en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Realmente, ¿no? Dios me permitía esta palabra, esta promesa. Jesucristo murió. Ya mis hijos son santos, justos y perfectos. Mi esposo también. Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros, por la sangre de Cristo, vamos a salir adelante. Yo había olvidado de dónde Dios me sacó. Había olvidado que cada vez que yo oraba al Señor, ponía delante de mí a Jesucristo, la sangre de Jesús, que yo no merecía estar ahí, pero por la sangre de Cristo estaba delante de Dios. Había olvidado de dónde Dios me sacó. Pero Dios en su infinita misericordia me permitía, mira el pacto, mira mi misericordia, mi gracia. Por eso, hermanos, yo quería testificar este día para agradecer al Señor por tanta misericordia que tiene conmigo y con mi familia. Aún no la merezco, pero Dios me ayuda mucho. Ya todos salimos del COVID, porque todos se enfermaron, excepto mi esposo. Él no enfermó.
Él era el que se movía de aquí a allá y hacía todas las cosas. Aún yo decía, mi esposo debe arrepentirse, pero en realidad quien debía arrepentirse era yo. Y mirar con los ojos de Dios. Por eso también Dios me permitió esa promesa a través de una hermana, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué hará el Señor más adelante, pero nos dio una nueva oportunidad. Porque Él tiene propósito con sus justos. Por eso puedo dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios por sus siervos en la iglesia. Eso yo quiero compartir hasta aquí, hermanos, y dar gracias a Dios porque hoy también estoy delante. Hola, sí, muchas gracias hermana por su testimonio y de verdad, si uno quiere ver y el trabajo de Dios en su vida, lo único que tiene que hacer es volver a Dios, ¿no? Volver el corazón a Él y Dios va a trabajar en la vida de cada uno de ustedes. Sí, hermanos, hasta aquí con los testimonios y esta mañana tenemos dos especiales antes de pasar al tiempo de la prédica y vamos a preparar nuestros corazones también en este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Sí, vamos a invitar al Colegio Cesori, quien nos va a deleitar con dos hermosas alabanzas. La primera, oh gracia admirable, y la segunda, paz, paz, cuán dulce paz. Sí, hermanos, vamos a recibir con fuertes aplausos al Colegio Cesori. Oh, gracia admirable y dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Oh, gracia admirable y dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas ni a sus pies, fui ciego, visión me dio. Oh, gracia admirable y dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Fui ciego, visión me
Sí, hermanos, damos gracias al Colegio César por las hermosas alabanzas que pudo compartir con nosotros esta mañana, y espero todos los hermanos puedan tener un corazón abierto y para escuchar la palabra de Dios esta mañana. Sí, vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra esta mañana. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, ¿escucha bien? Sí, buenos días, hermanos. Sí, esta mañana nosotros vamos a buscar primero el libro de San Juan, capítulo 4. El libro de San Juan, capítulo 4, desde versículo 3 voy a leer. Ya todos se encontraron el libro de San Juan capítulo 4, desde versículo 3 hasta 15 voy a leer. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario para pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hasta versículo 15 nosotros hemos leído. Leyendo en la Biblia como San Juan, ¿no? Capítulo 13 sale. Y antes de, como uno de discípulos de Jesucristo, Judas Iscariote, y antes de fracasar y antes de morir, como él se ahorcó, leyendo en la Biblia.
Entonces, antes de fracasar, y primeramente, y Satanás, diablo en la Biblia dice, San Juan capítulo 13, uno leyendo, dos leyendo. El diablo había puesto. Ya primeramente, y diablos engañando, trabajando en nuestra vida. Porque no solamente fracasa, sufre en nuestras vidas. Por esa causa algunos dicen, pero ya cuando nuestra vida sufre y fracasa, igual que como Judas Iscariotes, él se ahorcó sí mismo, luego recibió una vida muy miserable. Entonces, antes de suceder, mirando en la Biblia, leyendo, Dios nos dice, nos enseña, como en la Biblia, como está escrito, el diablo había puesto. ¿En dónde había puesto? En el corazón, era el corazón de Judas Iscariotes. Ahí primeramente ya trabaja a nosotros. Entonces, si esa parte varias veces también hemos escuchado y compartimos. Dentro de la iglesia también, aunque muchas personas vienen, escuchan la palabra, desea creer en Dios, recibir la gracia de Dios. Pero algunos en verdad no está adecuado en nuestro corazón para recibir la bendición de Dios. Algunos dicen, yo años viniendo a la iglesia, años ofrenda, sirviendo, ¿por qué Dios no me ayuda? Dice. En verdad, como igual que Judas Iscariotes, ¿cómo ha formado nuestro corazón? Dentro de nuestro corazón, diablo trabaja, engaña. Había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Entonces, ¿qué había puesto en caso de Judas Iscariote? Para que entregase, vender nuestro Señor Jesucristo. Tenía ese deseo, ganar, tener dineros. Pero ¿cómo ganar ese dinero puede vender sus maestros? Años seguía, también vio la obra de Dios. Pero él, como Satanás engañaba, muy inteligente, no astuto. Como tú no has visto es Cristo, la obra de Dios, Él es Hijo de Dios. Si vende a soldados, luego Jesucristo va a salir, fácilmente. Tú no has visto como milagro hizo Jesucristo. Genial era genial. Va a salir Jesucristo, aunque ya vende a soldados, de ahí fácilmente va a salir. Luego va a tener libre Jesucristo, yo nuevamente puedo seguir. Luego ahí yo ganando ese dinero usándose a nosotros, no juntos. Ya tiene razón, cierto, buena idea era. Pero nunca pensaba que después de entrar Jesucristo iba a crucificar y morir, nunca pensó. Muy diferentes. Entonces igual, ¿y en dónde Satanás engaña? Como la Biblia dice, había puesto en el corazón, era en el corazón. Entonces, aquí esta mañana también los hermanos, también todas las personas que están escuchando, ¿no? Por internet y Facebook o Zoom, escuchando. Cuando Satanás engaña a nuestro corazón, era fácil. Cuando rey David estaba en la guerra, sus soldados estaban en guerra, pero él se levantó tarde, luego subió al techo, caminando vio una mujer, la esposa de Urías, su soldado. Mirando en el corazón de David, ¿qué surgió? Deseo, dormir juntos, adulterar. Pero ya en verdad, no solamente esa mujer nomás, se veía bonita, lindas, porque David tenía varias esposas, pero porque ya engañando a Satanás, hace ver. ¿Cómo hace ver? Aún no es bonita. Satanás engaña, se verá bonita y linda, que desee. En nuestra vida también, ese camino no es bueno. Pero Satanás una vez engaña, ese camino es excelente, era bueno para mí. Si fácil era engañar, destruir nuestras vidas para Satanás. Entonces hay leyendas como el diablo había puestos en el corazón de Judas Iscariotes. En ese momento, en verdad muy importante es, si él abría su corazón, luego transparencia, ¿cierto? Y muestra, ¿verdad?, lo que yo estoy pensando, lo que estoy deseando. Entonces eso rápido ya podría solucionar, ayudar, antes que suceda. Entonces en la iglesia también, hermanos, ustedes tal vez,
si quiere mostrar, expresar nuestro corazón, tiene miedo, ¿cierto? Satanás siempre ahí, por el miedo era. Cuando yo hablo, yo muestro mi corazón verdadero, la gente ¿qué pensará? Alguien me puntas, me indica, me vergüenza. También, ¿cómo voy a vivir? Por ese miedo, la mayoría, ¿qué haces? Escondes, no expresa, no muestras, como guarda. ¿Qué guarda? ¿Qué guarda? Esa oscuridad, ¿cierto? Si Judas Iscariote era, no podía morir, ¿cierto? Tampoco él va a recibir esa vida, solamente él abre, luego es mostrando su corazón. Pero también Satanás no deja, ¿cierto?, que viva esa manera oscureciendo, como escondiéndose, y guarda oscuridades en el corazón mismo. Tal vez eso más mejor, pero no sabes esa oscuridad cómo me va a llevar, cómo va a guiar a nuestras vidas. Finalmente Judas Iscariotes se ahorcó, ¿sí?, condenándose, no podía aguantar, luego recibiendo ese pensamiento, luego se ahorcó y murió. Esta mañana también, hermanos, esa pequeña cosa era un corazón abierto, luego transparentes. Antes de mostrar sí o sí va a llegar un miedo. ¿Qué miedo? Eso es, sí o sí, me va a indicar puntar, era menospreciar. O también me da mucha vergüenza eso, ¿cómo voy a hablar, mostrar, expresar eso? Por ese miedo la mayoría prefiere y tapar, era cubrir, esconder, era nuestro corazón. Pero no sabe, esa oscuridad, ¿cómo me va a guiar nuestras vidas? Destruye una vez, sufre demasiado, condenación llega. Entonces hoy en día, esta mañana, tantas personas sufren por esos corazones, miedos. Pero eso una vez ustedes confiando en Dios, también en las iglesias, sí, expresando, muestra en nuestro corazón, como transparente, ¿cierto? Eso mostrando, Dios todo va a guiar y solucionar. No va a recibir, no va a suceder igual que Judas Iscariotes. Mostraba, ¿no?, a través de Judas Iscariote en nuestra vida, hermanos. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿sí?, San Juan capítulo 4, una mujer samaritana. Ella vivía en Samaria, ahí llegó Jesucristo y encontró. Ya mientras hablando con esa mujer, Jesucristo, no sé si Jesucristo tenía sed, pidió, dame, ¿sí?, dame para beber, ¿sí? Entonces esa mujer samaritana respondió, los judíos no conversan, no tratan entre sí y gentiles. Entonces Cristo habló, si hubiera conocido el que ya pide ese agua, tú pedirías esas aguas vivas. Ya mientras, y hablando de ese diálogo, esa mujer cambió. Esa mujer recibió la vida eterna. Esa mujer podía tener paz en su vida. Entonces, un día escuchando también pastor, ¿cuánto tiempo se tardó esa mujer llevando esa vida? Luego después se encontró a Cristo conversando un diálogo. ¿Cuántos tiempos se tardó era cambiar su vida? Antes de llegar a ese pozo, ella tenía mucho peso, condenaciones, sufría bastantes, también vergüenzas, pero ya llegó ante este pozo, luego mientras conversando con Cristo, cambió era su vida, cambió primeramente su corazón. ¿Qué tiempo se tardó cambiar, hermanos? Aproximadamente. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardará conversando ahí, leyendo? Desde el versículo 3, ¿cierto? Hemos leído 15 hasta 15, ¿cierto? Luego 16, 17, 18 leyendo. ¿Cuánto tiempo se tardará así conversando? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Un día? No era apenas como 15 minutos, exagerando, 30 minutos. Mientras conversando ella, escuchando, en el principio escuchaba. Tenía duda, ¿quién es usted? ¿Por qué me habla?
usted judíos, soy gentiles, he prohibido. Ya mientras hablando, escuchando, respondiendo, su corazón cambió. Ya esta mañana ustedes también, los hermanos, también las personas que están escuchando, usted también escuchando mientras la palabra de Dios, como esta mañana, escucha, responde, ¿ya cuántos minutos? 30, ¿cierto? Si 30 minutos, eso ustedes atentamente escuchando, abriendo, también va a llegar la gracia de Dios. Un cambio muy diferente que antes. Entonces, en la Biblia también leyendo San Lucas capítulo 15, sale, un padre tiene 2 hijos, un hijo mayor, otro hijo es el menor. Pero ya un hijo menor un día pide, ¿qué pide? Pide, ¿sí?, la heredad, ¿no?, que me corresponde. Entonces pidiendo a su padre, ¿qué padre va a dar antes de morir? Su herencia, malvado, malcriado tal vez. Antes de, todavía yo no morí, ¿qué está hablando? Tú deseas que yo muera. Luego ya padre tal vez puede sentirse. Pero ese hijo menor pidiendo, sigue pidiendo. Según la Biblia leyendo, su padre entregó si bienes que corresponde a ese hijo menor. Entonces, recibiendo ese dinero, imagínense, ya ustedes siendo padre, madre, sus hijos todavía no están madurados, todavía no conocen este mundo, pero ya pidiendo esa cantidad, mucho dinero, quiere hacer negocio, quiere ganar y trabajar, ya quiere entregar, hermanos, siendo ustedes padre, creo que no va a entregar, ¿cierto? Yo tampoco no va a entregar. Pero entonces, ¿cuántas veces insistió ese hijo para que reciba? Insistir, pedir, llorar, no deja dormir, no come ante su padre. Su padre duele, ¿cierto? Su hijo llora, triste, pide. Entonces, en ese momento recién padre ya da, ¿cierto? Todo da. Sus hijos también así logra. Ante ustedes llora, triste, habla feo, ¿sí? Quiero morir, usted no me entrega, voy a salir de la casa. Entonces ya padre le duele mucho. Entonces entrega. Aquí podemos ver, el hijo menor, ¿sí?, él desea recibir dineros. Luego con ese dinero quiere ya hacer negociar, ganar mucho dinero. Yo también quiero vivir como millonarios. Yo también quiero lograr vivir, pero falta dinero. Pero ya padre pensando, mirando a su hijo, no está madurado bien. Mi hijo no sabe, ese mundo es como una selva grave. Ese mundo es grave, como una selva, mucha competencia, como una guerra. ¿Cierto, hermanos? Este mundo no es fácil. Este mundo fácil, hermanos. Aparentemente fácil se ve así, aparentemente. Pero cuando usted se mete, entra y trabaja, no es fácil, hermanos. Antes de entrar, ¿sí?, antes de meter, ¿sí?, en este mundo, desde afuera, desde lejos mirando, eso fácil era, eso puedo hacer, eso así es. Pero en realidad no es así. Yo vine de Corea del Sur. Entonces nuestro país, Corea del Sur, ¿no?, muy avanzado, ¿sí?, técnicamente también muy avanzado. Entonces mirando aquí, yo llegué en Bolivia, entonces me daba mucha idea, pero siendo misionero debería pensar el evangelio, predicar la palabra, pero mirando ahí, ¿por qué vive así? ¿Por qué así hace aquí en Bolivia? Me daba mucha curiosidad. Cuando sucedió pandemia, entonces un trabajo muy importante. Por pandemia creció, ganó mucho. ¿Y qué trabajo sabe? Bioseguridad. También, ¿qué trabajo más? Pedido ya, dice. ¿Han escuchado? Pedido ya. Delivery. Entonces en Corea desde antes, todo delivery,
solamente teléfono llama, lleva, ¿sí? A la casa era. Hasta auto, todos nosotros por auto llevando necesidades, todas las cosas, delivery. Por auto, ¿cierto? Entonces yo también, mi hermano mayor, un tiempo trabajé de pollos, fritado. Entonces siempre yo, como yo soy hermano menor, entonces mi hermano y cocina, fritando ese de pollo, entonces mete la caja bonito, luego con moto yo manejando toda la casa y yo daba. Era. Corea hay una estación inviernos, en la noche se cayó nieves, está todo congelado, difícil era, varias veces me caí con moto así. Luego sí, más importante era pollo para que no se fregue, ¿cierto? ¿No? Entonces aunque se cae, el pollo más primero agarrándose. Luego está bien, entonces otra vez llevando y casa a casa. Nosotros llevamos ese pollo, entonces 10 ticket nosotros damos. 10 ticket, 10 veces un pollo gratis. Entonces la gente también mucho, ¿no? Y llama. ¿Se imagina ese 10 veces ya compra una vez gratis, ¿cierto? Entonces aquí en Bolivia hay, no hay. Corea casi toda parte, salón de belleza también. 10 veces viene mi salón de belleza, una vez y gratis. Por eso para cumplir 10 veces sigue viene. También sigue llama, ¿sí? Pollo, la mayoría, ¿sí? Toda parte está ese sistema. Entonces ya mirando aquí en Bolivia, me daba cuenta, era, ya esa manera, ya viviendo, sí, haciendo, negociando, va a ganar mucha plata, va a ser millonarios. Y mi hermano también me llamó. Aquí, Bolivia, claro, sí, donde Santa Cruz, Peña es mucho calor. Pero aquí, antiplano, ¿no? Donde los lugares antiplano, frío, es demasiado frío. Alguien, ¿sí? Como 1, 2, 3, ¿no? Ropas, ¿sí? Adentro, frío. Corea, aunque muy frío en la estación de invierno, frío era, ¿sí? La temperatura baja, de 0 es bajo, 5 grados, 10 grados, 15, 20 grados, frío, ¿verdad? ¿No? Bien frío, se congela. Entonces cuando yo me recuerdo cuando eran niños, en la mañana temprano lavando, luego tenía que ir al colegio, ¿cierto? Lava rápido, sin secar y sale rápido. Entonces aquí estaba agua, ¿cierto? Cuando al salir, todo congela, todo congela, así, como dice ese. Hielo, ¿no? Muy divertido era así. Los niños, hasta su moco se congela. Moco así salir y se congela. ¿Sí? Entonces muy frío era, frío. Pero en Corea ahora, aunque ya muy frío, pero manga corta, adentro de la casa. Manga corta, calor. Además hasta como ventilador. Qué calor era, qué calor. Entonces adentro hay un sistema de calefacción, ¿sí? Entonces debajo del piso, ahí pasa el tubo, por tubo agua, por gas, agua caliente. Ese bombea, ¿cierto? Bombeando, ese casa todo caliente era. Luego ya la manera de construcción un poco diferente. Aquí un ladrillo nomás levanta, ¿no? El muro. Corea 3 muros, ¿sí? Bien protegido era. Por eso ya el frío afuera no entra adentro. También el aire caliente adentro no sale afuera. Entonces hay bien protegido, ¿no? Poco diferente. Entonces mi hermano mayor una vez visitó a Bolivia. Ay, Andrés dice, aquí genial, dice. ¿Por qué aquí en Bolivia tiene mucha posibilidad de ganar? Porque mi hermano piensa negocios, ¿cierto? Aquí vamos a importar, dice, importar. Tú averigua, dice, sobre calefacciones. Entonces aquí en invierno puede vivir tranquilamente, como manga corta, ¿sí? Pantalón corta, short nomás, así andando en la casa. Luego cuando abre gripo caliente, sale, ¿sí? Libremente. ¿Qué le parece? Sí, esta mañana no sé por qué estoy hablando, ¿no? Sí, soy negociantes. Tal vez escuchando a alguien, Visión Buenas Nuevas, ¿por qué eso habla negocio tal vez?
o ese sistema es, y trajo, no, mi hermano quería traer, luego quería vender. Cuando hay ese sistema mostrando primeramente mi hermano su idea, ¿qué idea es? Regalar, 1, 2, regalar, prueba la gente, genial es. Otra persona en la casa temblando, ¿sí? Con gorra y chompa, así anda. Pero algunos en la casa vive, ¿cómo anda? Manga corta, qué calor era, ¿sí? Entonces ya eso comparando, la gente después va a comprar muchos. ¿Qué le parece? Tampoco no es caro, ¿sí? Es solo aprender cómo coloca, instala, es sencillo, ¿sí? Entonces mi hermano me ofreció, puede averiguar, ¿sí? Pero ya averiguan, pero eso, y averiguando aquí en Bolivia, ¿va a ganar, no va a ganar? ¿Va a ganar, no va a ganar? Usted casi en su casa así instala sencillo, un día de instalación, luego así puede vivir caliente, agua, sale, muy económicos, no es difícil, sencillo. ¿Va a instalar, no va a instalar? ¿No va a instalar? Todo va a instalar. Entonces mi hermano estaba con mucha esperanza, ¿sí? Así yo gano dinero, yo compraré departamentos. Luego mis hermanos traeré a Bolivia, viviremos así, todo está imaginándose, pensando. Una vez viajé a Brasil por el evento Campamento Mundial. Entonces en Brasil tiene un depósito grande. Una vez yo entré depósito, estaba una máquina amontonada, dice. Pastor, ¿qué es? Esa calefacción, estilo coreano. Tanto nosotros estábamos, ¿no? Esperamos, ¿cierto? ¿Por qué así amontonado? Dice. Un hermano coreano trajo para negociar en Brasil. ¿Pero por qué así amontonado? Ha fracasado, dice, nadie quiere. ¿Por qué? La gente, ¿sí? Pensando, fácil, ¿cierto? Pero eso ya promocionar, ya preparar, eso es difícil, era difícil. Entonces lo que como está pensando no es real, no es real. Entonces eso ya yo también comenté a mi hermano mayor. En caso de Brasil, también negocio más grande era. ¿Cuántos habitantes viven en Brasil? Harto era, ¿no? Casi la mitad del territorio de Sudamérica era de Brasil. Más personas necesitan. Pero ahí tampoco ya logró, dice. Ahí en el depósito que estaba, montones. Pastor de Brasil dijo, André, ¿cuánto quiere? Llévelo, dice. Gratis, pastor, gratis. Como quiera, llévelo, dice, porque no sirve. Aquí no puede. La gente no conoce. La gente no sabe. Llévele, por eso nosotros trajimos hasta que podamos, ¿cierto? Aunque es difícil por flota, ¿cierto? Y todos ya trajimos nosotros aquí en Bolivia. Aquí está nuestro depósito, está amontonado también. Nuestro depósito está ocupándose, ¿sí? El espacio. Estamos buscando también cómo podemos usar. Si hay hijos menores, él también sigue recibiendo dineros. Él quiere hacer su idea, su manera. Pero según punto de vista de padre mirando, así puede lograr, como el hijo explicó. Es imposible, hermanos, es imposible. No es fácil ese mundo como hablamos, quiera. ¿Qué es quiera? No es pelear, luchar. Guerra, ¿qué es? No mata, yo muero, yo muero. Ahí en Corea, cuando estaba muy difícil, llegó como quiebra económicamente en Corea un tiempo. Entonces todo el mundo invertía dinero, buscaba un negocio para vivir, ganar. Entonces ahí ganó un negocio, ganaba muy bien. Pasó un mes, ¿qué pasó? Después de un mes, ese negocio gana muy bien, la gente todo invierte. Después de un mes, alrededor de ese negocio, 5, 10, 20 y 30, muchos. Luego fracasa, muchos. Competencia muy fuerte. Porque en Corea es
más fuerte, porque el territorio es muy chiquitito. Entonces, antiguamente es muy difícil era tener licencia, porque dinero, mucho dinero. También no se puede estudiar cualquier persona. Entonces, antiguamente en Corea, tener licencia o ser licenciatura es difícil entrar a la universidad. Pero hoy en día ahora casi obligatoriamente debe estudiar en Corea. Es diferente, ¿no? Antes pagaba, no, hoy en día gratis todo casi, apoya el gobierno. Entonces obligatoriamente sí o sí debe estudiar. Luego si desea estudiar en la universidad, el gobierno todo apoya. ¿Sí? Entonces yo estudié como técnico, ¿cómo se llama? 2 años de universidad, técnico superior, ¿no? Técnico superior. Entonces aquí estando, sí, ministros, también pastor acá. Entonces a través de el siervo de Dios, como estamos trabajando el mundo del corazón, email. Entonces tiene que dar la conferencia en la universidad, también los gobiernos, diferentes lugares. Entonces nosotros damos, pero ellos piden perfiles, envíe perfil, pero en mi perfil ¿qué entra? Técnico superior. Algunos no hay, hermano, ¿cierto? Aunque sabe predicar el evangelio, sabe la conferencia, el mundo del corazón. Pero ellos piden perfiles, poco difíciles. Por eso estudiamos, buscando manera en cómo puedo estudiar. Entonces, y solicita, mi casa, mi familia no está bien económicamente, respalda muy bien, el gobierno apoya, beca, todo ayuda, beca. Entonces yo de esa manera recibiendo beca de gobierno y yo estudié 4 años, porque 12 años nomás sí necesita, pero ahí por viaje, por eventos, y no presenté mi examen, luego se tardó 4 años. Después de 4 años me gradué, ¿sí? Entonces ahí Corea enviando y títulos, ¿cierto? Licenciaturas. Entonces ahí, ¿sí? ¿Cuándo? Sí, en Corea, en caso de antiguamente en Corea, difícil era, porque todo dinero es. Pero hoy en día fácil es para estudiar, tener licencia, luego ese no, como títulos. Pero en realidad, ahora casi todo tiene licenciatura y título tiene hasta después de diplomado, maestría, después doctorado, mucho doctorado en Corea, miles. Una vez el gobierno convocó empleados, limpieza era de la calle, limpieza. Aquí también hay, como en Macruz, ¿no? Sí, basura, ¿no? Recogiendo. Eso convocó. Miles jóvenes llegaron, su título de doctorado, diplomado, todo ellos. Pero apenas, y como elige, no hay muchos, apenas 50, ¿sí? Como 60, pero miles doctorados, miles, todo tiene su título. ¿Qué tiene? Porque no hay trabajo, ¿sí? Mucho tiene profesionalidad, pero realmente no hay muchos trabajos. Hay trabajo duro, ¿sí? Como tipos, como voy a decir, trabajo ¿no? Difíciles. En la fábrica trabaja duros, albañiles, construcciones, también no es duro, pero Corea no quiere hacer ese trabajo. Mejor trabajo quiere, en la oficina con corbata, con aire acondicionador. O tampoco quiere trabajar ensuciando su ropa, ¿cierto? Como taller de autos, él no trabaja muchos. Entonces, por esa razón, si no había muchos trabajos. Porque eso en la mañana hablamos. A hijo pródigo hablando, ¿sí? Ya desviamos. Entonces ya mirando, padre, mi hijo no está madurado, pero insiste pidiendo, ni modo era. Entonces hay diferentes, hijo tienes, desea, él quiere hacer, lograr, pero el padre también tiene deseo. ¿Qué deseo?
Él poco más estando conmigo, ¿sí? Yo apoyaré y guiaré enseñando, ¿cierto? Para que él también aprenda como yo. El padre sabe cómo aprendió, cómo logró, qué sabe, sabe todo, ¿no? Entonces, estando conmigo poco más, guiando, enseñando, él aprende de mí. Entonces, él también va a ser, va a ser. Pero hijo, ¿qué es? Más desea, ya, ahora. Ya ahora quiere aprender, luego quiere trabajar, negociar, ganar, independientemente. Ahí su padre sufriendo y entregó dinero. Ya después se entrega el dinero, ese hijo estaba feliz, logró. Él pensaba que como yo planeé, como yo tengo mi idea, y cumpliré, haré, ya viviré, ¿sí? En el mundo. Estaba muy contento y salió. Saliendo, él según la Biblia, primeramente disfrutando, gastando poco dinero, pero ahí, mientras viviendo esa vida, disfrutando, no podía frenar. Se gastó todo dinero que recibió de sus padres. Luego ya se llegó hasta hambres. Entonces ahí punto de morir apacentando los cerdos. Entonces pensando él, considerando cuando estaba con mi padre, mucho más mejor era. Ahora ya puede regresar, no puede regresar. Ya puede regresar. Sí puede regresar, pero regresando, todo lo que él actuaba, ¿cierto?, ante su padre, hablaba, peleaba, insistía tanto tiempos. Luego también, ¿sí?, hablaba, sí o sí yo voy a lograr, papá. Sí o sí yo voy a lograr. Yo voy a hacer. Entonces sus padres peleaban, pero y entregó. Recordando eso, ya difícil era regresar a sus padres, porque me da vergüenza. También puedo ver, imaginarse, las personas que escuchaba alrededor de mí con mi padre, ¿cierto? ¿Cómo así yo voy a regresar fracasado, miserables? La gente, ¿qué me va a pensar? Difícil. Pero ahí llegando a una situación, punto de morir. No importa, ¿sí? Alguien me mira, ¿sí?, me exhorta, como si me menosprecia, me da vergüenza, no importa. Mejor es mejor regresa. Porque yo vivo así, va a morir por el hambre. Y regresó a sus padres. Aquí leyendo, sí, hermano, escuchando. Sí, ese hijo era antes de suceder. Sí, podría escuchar, podría escuchar de sus padres. Hijos míos, no es así como tú estás pensando. En el mundo no es fácil. Yo también, ¿sí? Hasta llegar a ese nivel no era fácil. El mundo así es, su padre explicando, hablando. Si ese hijo escucharía, ¿qué escucharía? Escucharía de su padre, escuchando. Entonces, ese hijo no necesita, no necesarios, ¿sí?, salir de la casa y sufrir, luego hambres, vergüenzas, miedos, no necesario experimentar estas cosas. Pero ese hijo, cuando escuchando de padre, papá, no soy niño, ya basta, ya basta. ¿Hasta cuándo me va a hablar lo mismo? Dice, soy mayor ahora, ¿sí? Soy 28, 20, soy 21, 20, soy mayor, ¿sí? Yo también puedo hacer, ya basta. Ese hijo no quería escuchar eso, porque muy fuerte, qué fuerte. Sus planes, su idea, yo puedo ya hacer como usted. Entonces por ese corazón no podía escuchar ese hijo. Entonces su padre no enseñó bien, su padre no guió bien, hermanos. Su padre, cuando tenga tiempo, siempre enseñaba, hijo mío, ¿quiere negociar? Ya, hijo mío, ¿quiere independizarse? Hijo mío, ¿usted quiere hacer? Ya su padre cuando tenga tiempo, todos detalladamente explicaba. Hijo mío, así debe hacer. Hijo mío, así debe aprender estas cosas importantes. Pero hijo, ¿escucha o no escucha?
¿Escucha o no escucha? ¿Y por qué no escucha? Papá, yo ya sé. No estoy escuchando una vez. Varias veces usted está repitiendo. Yo ya sé. ¿Sí? Yo puedo hacer. Yo puedo mi plan. Eso haré. ¿Sí? Ya llegando afuera, abriendo mi negocio. Temprano abriré, 4 de la madrugada. Luego yo sí haré diligentemente, investigando. Él también piensa. No escucha. ¿Sí? Luego recibiendo dinero y sale. Un día Pastor Oxpac dijo, cuando nuestra misión no era grande, pequeña, hermanos muy pocos. Entonces Dios está abriendo diferentes lugares, fundó iglesias. Entonces, no solamente una iglesia que estaba pastoreando Pastor Oxpac en diferentes provincias, segunda iglesia, tercera, cuarta iglesias. Ahí entonces envió los evangelistas. Un día Pastor Oxpac visitó a su iglesia. Visitando, todavía no es muchos hermanos, todavía iglesia no hay grandes. Entonces habló, ven, ¿sí? Evangelistas, yo veo que necesita autos. Compra auto. Luego, antes de comprar, primero, ¿qué debe tener? Licencia. Tú prepara licencia. Luego, y preparando, Dios va a dar autos, consiga. Ese ya el misionero, ese ministro, ese evangelista escuchando de pastor, sí, pastor dijo. Pero su corazón, ¿qué pensaba? Pastor, un auto es como precio de bicicleta. Aquí mira, poco hermanos, ¿cómo va a comprar? Luego ahora todavía no necesario, porque yo caminando por mi pie, golpeando la puerta, visito hermanos, no necesarios. Él adentro pensaba, ¿sí? Ya necesita auto, no necesita él. Él no necesita. Pero pastor mirando, ¿necesita o no necesita? Necesita, sí o sí, porque ve más futuros. Hermanos, sí o sí va a crecer. Iglesia crece, necesita. En ese momento recién ya, si se siente necesidad, luego ya quiere comprar, ya se tarda muchos. Porque tiene que estudiar, ¿sí? Luego autoescuela, tiene que ya hacer pasar examen, saca ya licencia, luego ya de repente rápido puede manejar auto. Y no se puede, es difícil. Sí o sí debe practicar. Practicando, pasando el tiempo. Auto es también muy peligroso. Entonces el pastor cada vez visitaba su iglesia. Sí, evangelista, ¿ya compraste auto? Evangelista, ¿ya compraste auto? Evangelista, ¿compraste auto? ¿Ya compra o no compra? ¿Y por qué no compra? Porque él sí que ya tiene ese corazón tiene. No, iglesia pequeña, todavía no necesario. Mi pie duro es, fuerte, soy joven, ¿sí? Yo puedo caminar, dice. Mi ciudad, toda parte de mi ciudad, yo puedo caminar. Sí, todavía no necesario auto. Cada vez pastor venía, preguntaba, ¿compraste? 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 El pastor ya no habla. ¿Por qué no habla, pastor? Él no escucha. Luego, pastor, yo desde ahí no hablaba. Luego, pasando el tiempo, ese evangelista y te explicaba. Muchas veces me dijo, no puedo recordar, dice, pero no es una vez, no es 2, 3, 5, 10 veces, no. Muchas veces el pastor me insistió, me preguntó, dice, pero no me sentía verdad, no necesario auto. Pero ahora en ese momento yo quiero ya comprar autos. Difícil, tarda muchos. Ya con auto visitando a las casas, luego algún evento llevando, es más fácil, ¿cierto? ¿No? Más efectos a los hermanos. Por pie camina, visita la casa. Por día, ¿cuántos hermanos puede visitar? Muy poco, poco. Entonces con ese auto, pastor enseñando, guiando, aún difícil ahora ve, pero por la fe, eso ya preparando, Dios va a ayudar. Porque el pastor también ha vivido por la fe de esa manera.
Dios ha dado esto. Sí o sí Dios va a dar. Pero ese hermanos, ese evangelista, en su corazón tenía, ¿qué tenía? Sus planes. ¿Su plan qué es? ¿Por qué gasta mucho dinero ese auto? Tampoco hay hermanos. En vez de invertir mucho dinero, mejor mi pierna es muy duro, soy joven. Yo voy a correr más fuerte, más rápido voy a correr. ¿Sí? Como ese auto. Él confiaba mucho, ¿cierto? Pero ya pasando el tiempo se daba cuenta. Escucharía, ¿sí? Esa enseñanza del pastor. Aún difícil ver las situaciones, comprando. Entonces muchos hermanos visitando, muchos hermanos también escuchando la palabra, mejorar, va a desarrollar más rápidos. Pero mucho tiempo, según mi plan que tenía, según mi corazón que tenía, perjudicaba a la iglesia que no crezca. Perjudicaba a muchos, despicándose un día. Ya esta mañana, ¿sí? Nosotros aquí hemos leído San Juan capítulo 4, esa mujer samaritana. Entonces mientras hablando, conversando con Jesucristo y hablaba, ¿cierto? Un versículo vamos a ver. Ya 13, el versículo 13. ¿Ya encontraron, hermanos? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de salte para vida eterna. Entonces Jesucristo habló, dame agua. Entonces tú eres judíos, ya no habla entre sí, ¿no? Gentiles judíos. Entonces tú hubieras conocido el que está pidiendo aguas, ¿no? Tú pedirías agua viva, es agua viva. Entonces, ¿cómo puedes tener ese agua viva? Ya luego hablando, Jesucristo, como dijo, versículo 13, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero si esa agua que yo te da, esa agua jamás va a tener sed. Entonces esa mujer samaritana escuchando, esa agua existe, hermanos. Ya esa agua existe, una vez ya usted toma, ya no más puede tener sed. ¿Existe o no existe? Si esto puede tener esa agua, usted va a ganar, ¿no? Millonario. No trabajar, en la casa nomás, ¿cierto? Ese agua nomás vende, jamás va a tener sed. Entonces, todo el mundo va a venir a su casa. Escuche que usted vende agua viva, ¿cierto? Jamás va a tener sed. Desde Perú va a venir, desde Paraguay y Brasil, y quiere comprar. Pero él escuchando, si desea, dice, si esa agua usted tiene, me da, dice, me da. Entonces, para tener esa agua, la vida, como agua viva que nunca va a tener agua, Jesucristo y pide, ¿qué pide? Trae, ¿qué trae? ¿Qué trae? Ya esa mujer que está deseando ahora, escuchando de Jesucristo, agua viva que jamás puede tenerse. Esto desea. Entonces, ¿a eso quiere tener mujer samaritana? Sí, Jesucristo. Entonces, traiga, dice. ¿Qué traiga? Ya vamos a ver, versículo 16. ¿Ya 16 tiene? Ya junto vamos a leer. Ya el versículo 16 junto vamos a leer. 1, 2 y 3. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido.
y ven, ya ¿qué trae? Dice, eso trae, entonces yo te daré. ¿Qué daré? Agua viva. ¿Trae? ¿Qué trae? Entonces ya agua viva, ¿qué tiene relaciones? Ninguna relación tiene, ¿cierto? ¿Ya tiene alguna relación? Agua viva y luego su marido. Pero Jesucristo, qué raro, ¿no? Trae su marido. Entonces, como la respuesta de mujer más interesante, más raro era, ¿qué dice? Traiga agua, traiga tu marido. Tú deseabas, recién me dijo que tú quiere tener, ¿qué tiene tener? Agua viva. Ah, quiere tener agua viva, ya traiga tu marido. ¿Y qué respondió? Señor, no tengo mi marido. Ella quería, desea. Luego no tenía marido. Tenía harto marido. Tenía varios maridos. ¿Pero qué respondió? Y no tengo marido. Muy raro era esas conversaciones. Jesús sabía que ella tiene maridos hartos. Tenía diferentes maridos. Pero ella, teniendo marido, ¿qué respondió? No tengo marido. Entonces ella ya, si no trae su marido, no puede tener agua viva. Porque es Cristo, ya tú quieres tener agua viva, traiga. ¿Qué traiga? Marido era marido. Explicaba Jesucristo. Tu respuesta es correcta, era correcta. ¿Qué respondió? No hay marido, era correcta. Tú tenías maridos, primer maridos, pero se separó. Luego buscó y encontró segundo maridos. Y viviendo otra vez se separó, ¿sí? Luego tú otra vez buscando encontró tercer marido. Ahí se juntó viviendo, ya ese tercer marido tampoco es tu marido, porque se separó otra vez. Luego tú encontró cuarto marido, ahí otra vez viviendo, luego otra vez se separó. Luego hasta quinto marido encontró, luego vivió bien, felizmente, otra vez se separó. Luego actualmente, ¿con quién está viviendo? Actualmente, ¿con quién está viviendo? Con sexto marido, ¿cierto? Con sexto marido tú estás viviendo. Por eso tu respuesta es exacta, dice. Tu respuesta es, tú respondió muy bien, dice. Porque ella buscaba, ¿cierto? Primer maridos, con ese hombre viviendo será feliz. Encontrando segundo hombres viviendo, estará feliz. Ya con tercer hombre, marido viviendo, mi vida será feliz. Con cuarto ya marido viviendo, él será diferente que anterior, mi exnovio, ex marido. Él ya pensaba, luego llevando esa vida, fracasó o no fracasó. Todo fracaso era, fracaso. Última esperanza, apareció Príncipe Azul. No sé cómo estará ese marido. Como hermano Deimar cantando muy bien, altos, ¿sí? O será, no sé, último marido, apareció. Entonces ella, hasta quinto marido me fracasé, todos son malos. Pero ahora con ese hombre viviendo, mi vida, ¿cómo será? Feliz. No va a ser como quinto, cuarto, ¿sí? Tercero, segundo, primero, no va a suceder. Luego ya viviendo con sexto marido, su vida tampoco feliz era. Por eso Jesucristo trae tu marido en el corazón de esa mujer samaritana. Ahí no hay su marido verdadero. No hay marido. Ya aquí están las hermanas casadas. ¿Usted tiene maridos? Pastor, no me pregunta eso, tal vez alguien. Si usted tiene maridos, de su marido bienes, felicidad. Usted satisface, usted se siente feliz, ve apoyo, cariños, amores. Para ella no había, pues aunque pasó varios maridos, tal vez físicamente, ¿sí? Físicamente, sí, teniendo sus maridos,
Una parte tal vez da ayudas, pero en su corazón no había. ¿Qué no había? No había marido verdaderos. ¿Qué quiere decir? No había, ¿sí?, felicidad. No había satisfacciones de parte de su marido. Por eso cuando Jesucristo preguntó, traiga tu marido. Entonces ella rápido pensó, calculó, ¿cierto? Mi marido, ¿quién será? Primero, a segundo, o tercero, cuarto, quinto, actualmente viviendo sexto, ¿quién será? Uno, dos, primero. Ya, rápido piensa, ¿cierto? ¿Quién marido es verdadero? Mi marido. Pero uno, primero es verdadero. No era X, ¡pum!, ¿cierto? Segundo, tampoco. Tercero, me golpeaba. Cuarto, me dañaba. Quinto es, así es. Sexto, tampoco es. No hay marido, dice Jesucristo. No había. Ella tenía sed bastante. Quería llenar, tener satisfacción, felicidad. Entonces Cristo, tú respondió muy bien, aunque tú tienes ahora varios maridos, actualmente con sexto marido viviendo, pero no da felicidad. No puede dar, es correcto, dice. Y esa mujer escuchando, ¿cómo usted todo sabe mi vida? ¿Cómo todo sabe mi vida sucia? ¿Cómo todo vive mi vida anterior? Si me da mucha vergüenza. Jesús, ¿verdad? Soy una mujer sucia, me da mucha vergüenza, difícil expresar mi vida anterior ante personas, pero usted ¿cómo sabe todo de mí? Parece usted es profeta. Escuche que nuestros antepasados tienen que adorar. ¿En qué lugar? En ese lugar, oh Jerusalén. No, Jesucristo explicaba, ¿cierto? Explicaba. ¿A quién? Ya vamos a ver atrás. El versículo ya 22. Y vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos y adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Luego, y Jesucristo explicando, ya versículo 25. 25 tiene. Ya junto vamos a leer, ya en el versículo 25, ya tiene en su Biblia 1, 2, 3. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces ella estaba esperando Mesías, tenía muchas condenaciones, no solamente sufrimiento, tenía mucha condenación. Cuando llega el Mesías va a librar, va a aclarar todas partes, limpiando nuestros pecados. Luego todo lo que tienes, aflicciones, sufrimientos, dudas, confusiones, ¿quién va a aclarar? Declarar, Mesías. Él esperaba Mesías, era Mesías, pero no sabía que está de frente de mí, hablando, Él es mi Mesías, no sabía. Jesucristo quería enseñar, ¿cierto? Luego versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, era Jesucristo, Mesías, era Mesías. Ella tanto esperaba a Mesías, ¿cierto? Que me declaré, me solucione, me dé, ¿sí?, la salvación, también felicidades, alegría. Tanto tiempo esperando, no sabía que antes de mí está ese Señor. Él era Jesucristo, hermanos. Ya, hermanos, aquí San Juan, ¿no?, capítulo 4, esta mañana,
hemos leído. Mientras conversando con Cristo, ella escuchando respondía. Aunque Cristo hablara muy rara cosa, ¿cierto? Muy rara cosas. No podía entender, porque judíos no conversa, no habla a gentiles. Pero judíos, siendo judíos, Cristo hablaba. Aunque tenía miedo esa mujer, pero escuchando respondía. Cuando Cristo hablando ese agua sobre esa agua vivas, ella deseaba. Aunque ese agua no existe, ¿verdad? ¿No? Sí, tal vez mentira era, mentira. Pero ella todos escuchaba, aceptaba. ¿Cómo puede tener ese corazón que tenía esa mujer, hermanos? ¿Cómo puede tener ese corazón? Aquí yo también, los hermanos, estando en la iglesia, yo también soy humano, ¿sí? Luego también tengo errores. Pero algún hermano ya viene a mí, luego me pregunta, consulta. Entonces yo también pensando, luego yo hablaría, mi respuesta esa maldición era maldición. Yo también quiero recibir la bendición de Dios. Entonces yo sé, reconozco, ¿sí? Soy frágil de mí. Entonces, ¿cómo yo puedo solucionar? ¿Cómo yo puedo responder mi manera? ¿Sí? Mi propia manera. Entonces algunos hermanos preguntan. También no es fácil. Cuando hermano viene y pregunta, luego ya respondo, luego no ve resultado. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiría? Yo también muy mal, ¿cierto? Hermano también. Entonces yo también pensando, Pastor Ospak, ¿cómo conversa, comparte a los hermanos? Un día pastor dijo, yo no sé muy bien, tampoco tiene capacidad. Cuando hermano viene, ese hermano que está alejado de Dios, está desconectado de Dios, por eso sufre, no sabe cómo va a hacer. Entonces yo puedo solucionar su problema, tampoco. Entonces ¿quién? Es Cristo. Lo que yo conozco es Cristo, creo en Cristo. Ya ese hermano que tiene problema, luego Jesucristo ¿qué hace? Sí, conectar, ¿sí? Conectar. Entonces a través de Cristo ese hermano que tiene todos los problemas va a solucionar. Entonces, pastor, ¿qué hace? Pastor solamente conecta. Conecta. Mirando a ese hermano, muy lejos lejos de Dios, lejos del Señor, es Cristo. Vive según su manera, deseos. Por eso ahora llegó, ¿sí? Para solucionar, recibir la gracia de Dios, porque sufre, tiene miedos. Entonces viene considerando como iglesia siervo de Dios, pero ya pastor tampoco dice, no tiene capacidad. ¿Qué hace? Como nuestro Señor es Cristo que tiene poder, tiene capacidad, solamente ¿qué hace? Conectar. Conectando desde ahí Jesucristo todo va a solucionar. Por eso recibir el corazón de Dios, luego conectar. Ese hermano que reciba, conecte con el Señor Jesucristo, entonces ahí todo va y soluciona. Él ya un tiempo ha vivido, lejos del Señor Jesucristo. Él ya vivía, sí, muy lejos, lejos del Señor Jesucristo, lleno de su deseo. También ella pensaba, yo encontrando un marido adecuado, un marido guapo, un marido es buen marido. Según su punto de vista, buscando, su marido daba alegría, felicidad, hermanos, tampoco era. Pues Cristo habló, trae tu marido. Ella rápido pensó, primer marido estaba bien, ya segundo marido también daba felicidad, tercer marido, cuartos, quintos, hasta sexto, todo ya fracaso, todo ya fracaso, ella, todo ya fracaso. Ella reconoció, una cosa aprendió. ¿Qué cosa aprendió? Todo lo que yo pensé, todo lo que yo decidí, ese momento estaba bien. Pero ahora Cristo me preguntó, traiga marido, primer marido,
su rostro redondo, ojos grandes, pero ¿cómo es? X era, X. Segundo marido, flaquito, altos, ¿sí? Luego es también inteligentes, pero X era. Y primero fracaso, segundo fracaso, tercero fracasos, cuarto fracaso, quinto, sexto, todo ya fracaso. Solamente me dio sufrimientos, dolores, me daba rabia, ¿sí? Entonces, a través de esa pregunta del Señor Jesucristo, ella una cosa podía quedarse en su corazón. ¿Qué cosa? Todo lo que yo decidí, todo lo que yo planeé, es fracaso, era fracaso. Primero fracaso, segundo fracaso, tercero fracaso, cuarto fracaso, quinto fracaso, sexto fracaso, séptimo, encontró o no encontró. Séptimo, encontró o no encontró. Pero si encuentra, también fracaso. Séptimo después, octavo, octavo, octavo. Aquí muchos jóvenes voluntariado, ¿no? De academia, mucho viene por cultura coreana, novela coreana. Alguien desea, ¿sí? Chinito dice, coreanito, quiere encontrar, quiere casarse a alguien. Octavo es coreano, entonces, ¿será feliz? Octavo también, X será X, fracaso. Noveno, X, se quedó. Ella es. Todo lo que yo he vivido, mi manera. Todo lo que yo he pensado, X. Y fracaso, fracaso. Va a sufrir. No quiero vivir, no quiero vivir. Entonces ahí escuchando ella, que frente de mí está hablando ese Señor, Mesías, Mesías. Amén, hermanos. Jesucristo es Cristo. A todo lo que yo he pensado, todo lo que yo he planeado, no estaba bien. Todo fracaso, todo. Ya, hermano, usted esta mañana también, aunque usted no es esa mujer samaritana, tampoco tiene sexto marido ustedes, ¿cierto? Pero ya, como esa mujer samaritana, considerando, yo he planeado primer plan, ¿sí? O segundo plan, tercera vez, cuarta vez, quinta, sexta, ¿sí? Luego, séptimos, octavo. ¿Usted cuántas veces ustedes han decidido? ¿Cuántas veces ustedes han vivido? ¿Sí? Ustedes siendo dueños. ¿Resultado qué es? Círculo, Círculo sale. O X sale. X sale. No sé cuántas veces será. Ella ahora actualmente es sexto marido. ¿Usted cuántas veces ella llegó a una conclusión? Ya no más era, ya no más. Ya no más yo elegiré mi marido, otro marido era. Ya basta, basta, hasta sexto marido es. Sufrimiento era, todo ya fracaso. Séptimo, séptimo, octavo, noveno, todo ya X era X. Ella no podía confiar más. Sin nada podía confiar. En ese corazón Jesucristo es hablando, yo soy Mesías. Luego todo lo que hablando es Cristo. Ella podía creer, aceptar. Esta mañana, como San Juan capítulo 4, ¿no? Hemos leído. Igualito era. Libro de Génesis leyendo sales. Sí, Noé. Conoce Noé. Leyendo la Biblia, Noé halló la gracia de Dios ante los ojos de Dios. Luego, hallando la gracia, Dios mandó, haga el arca. ¿Qué tamaño es? ¿Qué tamaño es? Grande, ¿cierto? Grande, como un estadio. Tamaño de un estadio. Ese grande haga, dice. Luego va a enviar el diluvio, va a destruir. Antes de destruir, tú haga ese arca, luego los animales, luego los que aceptan la palabra, entra, ahí esa manera quería salvar. Pero ¿quién está escuchando esa palabra del Señor, de Dios?
escuchando Noé, predicaba, transmitía. Pero la gente, ¿quiénes escucharon que haga el arca, luego va a enviar el diluvio? ¿Quién escuchó? Nadie, ¿cierto? ¿Cuántas personas entonces entraron al arca? ¿Quiénes? Ya Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet, luego sus esposas, ¿no? Ya 8 era 8. Luego animales. Solamente 8 personas más vivían en ese tiempo. Muchísimos, ¿cierto? Ya muchos. Entonces, leyendo la Biblia, solamente 8 personas, ellos aceptaron. ¿Qué aceptaron? La palabra de Dios. El resto, todos, el diluvio llevó y murió. Todos ya fracasaron, ya murió. Entonces, ¿por qué 8 personas nomás escucharon la palabra de Dios? Igual que esa mujer samaritana era. Todo lo que yo pensé, todo lo que yo planeé, X era X. Eso no es real. X, yo fracasé. En ese corazón ya entra la palabra, se queda. Luego la palabra guía, luego da las salvaciones. Entonces, fuera de 8 personas, ¿qué pensaba era? Ellos todos, ¿sí? Todavía, ¿sí? Confiando en sí mismos. No solamente Noé, leyendo en el libro de San Juan también, ahí capítulo 2 sale, ¿sí? Boda de Cana, ¿cierto? Entonces había boda, justo Jesucristo también fue invitado. Entonces ahí estaba tomando fiestas lindos, pero faltaba el vino, tenía problemas. Entonces su madre de Jesucristo, ¿qué dijo? Llamó, ¿no? Ven los siervos, luego haced, dice, haced. ¿Qué haced? ¿Qué haced? Todo lo que os dijere. Entonces Cristo escuchando lo trae, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cántaro. Luego ya llena agua. Entonces los siervos escuchando es Cristo, ¿llenaron o no llenaron? Llenaron. Después de llenar es Cristo, ya llévelo a maestras salas. Entonces ya llevó o no llevó. Llevó. Llenando agua hasta ahí tal vez fácil puede hacer. Pero llevar a la gente, maestra sala, eso es la gente que espera, espera vinos. Pero llevar agua no es fácil, ¿cierto? ¿Quién puede entrar? Se queda la palabra en el corazón. ¿Quién? Según mi punto de vista, ese agua es agua, ¿cierto? Pero escrito, ¿qué dice? Lleva. La gente esperando vinos. Entonces en el corazón de los siervos, lo que estoy pensando, lo que estoy planeando, ese falso, no es real. Va a suplir, yo creo, lo que yo pienso. Entonces llegando en ese corazón, ellos ya llega en la palabra. Hemos visto también cómo la palabra de Dios guiando a ellos, usando como instrumento de Dios, luego bendijo. Como hablando la mujer samaritana, como Noé, luego también boda de Cana, los siervos. Después también, ¿quién sale? Un enfermo, 38 años, igualito. ¿Cuántos años? Durante 38 años enfermos, paralíticos. Pero es Cristo ya vino, luego ¿qué dijo? Levántate, toma tu lecho, anda. Ya, ese enfermo durante 38 años, si estaba en esas situaciones, ya para aceptar esa palabra del Señor Cristo, fácil o difícil. Fácil o difícil. Algunos yo hablando, él es coreano, así puede ser. No entiende aquí cultura boliviana. Algunos piensan, una vez pastor dijo, un hermano enfermo de cáncer, doctores dice que ya espera su muerte. Pastor dijo, come, ese cuerpo hizo Dios, ese cuerpo cuando alimenta bien,
luego, ¿sí? Está sanos, toda la enfermedad va a vencer. Porque es como explicaba pastor, hay un doctor en la misión en Corea, doctor, como dice, como operando cirugía, ¿no? Entonces ese doctor miles de veces hizo cirugías, como sus enfermos. Entonces adentro cortando, luego cosiendo y cubrió, tapó. Luego pasó años, misma persona llegó al hospital. Luego, sí, por casualidad, otra vez abriendo adentro, mirando. Anteriormente yo aquí cortando y cosió, ¿cierto? Pero no se nota nada, 100% perfectamente ya se unió, dice, adentro. Entonces ese hermano doctor dijo, pastor, Dios es perfecto. Ese cuerpo automáticamente se sana, ¿sí? Se sana. ¿Sí? Desde ahí ese doctor no cirugía, no hace. Otra manera, ¿sí? Entonces explicó eso. Por eso Pastor Ospak también, escuchando, habló, sí, hermano, ese cáncer, porque ya cáncer, porque cuando nuestro cuerpo mismo también sale, produce el cáncer. Entonces cuando nuestro cuerpo tiene buena defensa, entonces pelea con cáncer, ¿cierto? Peleando y vence, luego ya mantienes. Entonces, ¿quién ya se enferma cáncer? Se debilita cuerpos. Ahí prevalece cáncer, enfermedades. Ahí se enferma. Entonces, ya hermana, comiendo bien, muy bien. Comiendo muy bien, luego su defensa sube, ese cáncer va a vencer. Entonces, hermana escuchó del pastor. En ese momento, sí, pastor, amén, dijo. Pero después de volver a su casa, ella pensaba, porque te explicó. ¿Qué pensaba? Pastor, tú comes muy bien, pero soy enfermo de cáncer. ¿Sale qué nace? Quiero vomitar, comiendo. Pastor, no entiende, enfermo de cáncer, porque usted tiene cómo está bien su cuerpo. Entonces esa hermana entiende o no entiende lo que habló pastor. Y no quería entender. ¿Cómo puedo comer? Dice, porque me duele. Yo como, cuando como, quiere vomitar. Usted sano es pastor, no tiene ese síntoma, por eso así puede decir, dice. Pero siendo enfermo de cáncer, será diferente usted también. ¿Acepta o no acepta? No acepta. Pastor dijo, todo lo que enfermo de cáncer escuchó de mí, se sanaron, dice. Pero todo lo que murieron, no escucharon. No escucharon. Escucha, se queda la palabra. Esa palabra ayuda. Luego vence, ve, pero no escucha. ¿Por qué no escucha? Tengo razón. Tú no eres enfermo de cáncer, no entiendes de mí, me duele demasiado. Yo como sale vomito, ¿cómo voy a comer? Dice. Pastor dice, vomita, otra vez come, mételo, dice. Vomita y vomita, no hay problema. Luego otra vez come, debe comer, dice. Comiendo, cuerpo, la defensa va a subir. Ahí puede vencer enfermedad. Entonces, algunos se escucharon, se sanaron. Algunos no podían entender, no aceptaba. Luego ya murieron varios. Entonces ahí 38 ese enfermo también. Jesucristo, ¿qué dijo? Levántate, anda toma tu lecho, anda. Entonces, gracias a Dios, no, ese enfermo escuchó, aceptó, ¿sí? Esa palabra quedándose en su corazón, pero se levantó. Tomó su lecho, caminó, andó, ¿verdad, no, hermanos? Pero sí, algunos hermanos, cuando escuchando la palabra, no se queda, rechaza. Como soy 38 años, yo también intenté. Yo intenté, sí, yo también quiero levantarme, pero no podía. Luego alguien rechaza, ¿cierto? Yo varias veces intenté, otra vez,
¿Cómo será igual? Yo ya intenté, era. Luego ya, ¿acepta, no acepta? No acepta. Si no acepta, ¿qué vida va a llevar ese paralítico? Ahí va a morir, ahí va a morir. Era. Pero gracias a Dios, cierto, escuchó. Ese enfermo también, en su vida, todo lo que planeó, todo lo que ya pensó, X era X. Lo que estoy pensando, esto no, falso, no es real. Si otra vez confiando en mí, va a fracasar. Cuando compramos terreno de Santa Cruz, tenía problemas grandes, porque punto de perder. Ese terreno era $100,000. Aparte nosotros construimos provisionales, salón, baño público, casa pastoral, los cuartos para los seminaristas, casi unos $100,000. $200,000 nosotros invertimos, pero punto de perder, ¿sí? Eso sucedió. Entonces llegaba gran dolor, ¿no? En nosotros los hermanos. Toda la noche reunimos, oramos, orando Dios. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Oramos, orando, Dios no ayudaba. Misma situación, las dueñas no querían entregar papeles. Ahí estaba una lucha muy fuerte. Viajé a República Dominicana por el campamento mundial. Entonces ahí está Pastor Los Paz, siervo de Dios. Ahí está la solución, pensamos. Yo viajé. Luego ya consulté, pastor, tengo un problema grande, grave. Va a perder $200,000, toda esa construcción de terreno va a perder. Queremos demandar contra las dueñas. Entonces, pastor, escuchando. Eso no es fácil, no es fácil. Ese asunto no es fácil. Aunque usted demanda, ese va a tardar años, ese tipo de demandas. Luego va a gastar mucho dinero, documentos, papeles, usted va a perder. No es fácil, Andrés me dijo. Pero, hermana Andrés, ora a Dios, dice. Ora a Dios, Dios va a solucionar, dice. Entonces yo respondí ante pastor. ¿Qué respondí, sabe? Sí, pastor, eso es boca, es malo, labio. Sí, miente muy rápido, ¿cierto? Sí, pastor, en mi corazón, cirugía, ¿qué cirugía? Pastor no sabe mis situaciones, no sabe. Antes de venir, 1 mes nosotros oramos en la noche, sí, alzando nuestra cola hacia arriba, sí, luego llorando, oramos, todos los hermanos. Pastor no sabe nada, ¿sí? Intenté nosotros, pero Dios no ayudó, no solucionó, sigue esas situaciones. En mi corazón estaba lleno de pensamientos. Dice que otra vez ora. Entonces Dios va a ayudar, no va a ayudar. Pastor dijo, Dios va a ayudar. Pero no podía aceptar mi corazón, porque pastor sabe, no sabe esas situaciones. Luego guardando, me regresé. Al día siguiente, pastor, tenía que regresar a Corea. Todos los misioneros y fuimos al aeropuerto para despedir. Pastor, gracias, todos ya despedimos. No podía solucionar ese corazón, ¿sí? Me daba muchas aflicciones. Me acerqué del pastor. Pastor, gracias, buen viaje. Luego, pastor, ore por nosotros, por el terreno de Bolivia. Pastor me miraba. Andrés, ora a Dios. Ora a Dios. Dios va a ayudar, no va a ayudar. Va a ayudar. Pero sigue teniendo en mi corazón. ¿Qué teniendo? Yo ya oré. 1 mes, pastor. 1 mes yo ya oré. Dios no ayudó, no solucionó. Andrés, ora a Dios. Dios va a ayudar. No es maldición, sino bendición de Dios, dice. Es más peor esa palabra para mí. Eso es bendición, pastor. Llévelo todo, entonces usted ya, un montón de bendiciones, llévelo usted toma esa situación, no quiero. Luego yo también regresé y subí a vuelo. En el vuelo regresando a Bolivia, esa palabra, ¿sí? repetía, Andrés, ora a Dios, Dios va a ayudar,
Luego, eso no es maldición, sino la bendición de Dios. Pensaba, no sé por qué pastor respondió de esa manera. Yo oré, ¿cierto? Usted también ora, ¿cierto? Orando Dios soluciona o no soluciona. Pastor dijo, sí o sí va a ayudar. Pero sí o sí ayuda, o de vez en cuando ayuda, o de vez en cuando no ayuda. Pastor le respondió, sí o sí va a ayudar, era ayuda. ¿Por qué pastor respondió? Porque pastor cree, ¿qué cree? Cree en Dios que sí o sí va a ayudar. Pero ya, ¿y Andrés cómo cree? Si ayuda, aleluya. ¿No ayuda? No ayuda, ¿cierto? Dios también no puede. En mi corazón, en ese corazón era. Pues depende de las situaciones, cambia, pero pastor no cambia. Aunque en ese momento no ve, pero Dios sí o sí va a ayudar, era ayudar. Pensando en el vuelo, mi corazón muy malvado era, mi corazón muy diferente que es siervo de Dios. Yo tenía ese corazón. Luego regresando en Bolivia y expresé ante los hermanos, pastor, hermanos, mi corazón muy malos, que siendo pastor, yo no creía en Dios, ¿sí? El siervo de Dios dijo, orando sí o sí va a ayudar, era. Dios tiene capacidad, pero solo oramos nosotros, ¿cierto? No tenía ese corazón, sí o sí Dios va a ayudar. Luego nuevamente oramos con los hermanos, ¿sí? Una semana, 2 semanas, otra vez toda la noche reunimos, otra vez cola arriba, ¿cierto? Alzando, cabeza agachándose, oramos. Pasando unos tiempos, la dueña cambió. Todos los papeles originales ya entregaron a nosotros y solucionó un rato ese problema. Años tenía problema, años. Pero pasando unas semanas, ahí la dueña llamó, luego usted ese necesita papel original. Sí, señora, aquí está, llévelo, todo ya entregó. Y solucionó y todos. Ya esta mañana, ¿en qué corazón, cierto? La palabra ya trabaja. Como igual que esa mujer samaritana. X era X. ¿Cuánto marido de X? ¿Cuánto marido de X? No, está mal. ¿Cuánto marido de X fracasó? Todo. Aunque sí, su marido, 100 maridos, todo X era. Amén, hermanos. Todo lo que nosotros decidimos, todo lo que nosotros pensamos, X será X. Jamás va a satisfacer en nosotros. Ella eso hasta 6º marido podía entender. Yo no creeré más. Yo no decidiré mis pensamientos. Vacío era, no podía creer. Ahí recibiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor Jesucristo. Aún no entiendes cómo existe la agua, el agua viva. ¿Cómo existe? ¿Sí? Pero hasta esta palabra puede recibir. Elías. Como ese enfermo 38 años. ¿Cómo yo puedo levantarme? Yo intenté. Pero este hombre también, todo X era X. Mi pensamiento, mi manera, todo X. Aún no entiendo, pero mejor que mi manera. Y podía aceptar. Intentó, se levantó, caminó. Esta mañana, ¿sí?, Dios eligió 2 hombres, ¿sí? Dios entregó todo poder. Primero Samson. ¿Conoce Samson? Samson, Dios eligió, entregó todo poder de Dios. A través de Samson manifestaba la obra de Dios, milagros. Pero Samson inclinaba su corazón hacia una mujer, ¿sí? Inclinaba a una mujer, enamoró. Entonces a través de esa mujer su vida perdió, ¿cierto? Entonces ahí los filisteos agarraron, porque por a través de ella cortó, ¿cierto?, su cabello, ¿cierto? Su cabello. Después de cortar, perdió su fuerza. Ahí los filisteos llegaron, amarraron, luego sacaron ojos, luego viviendo como una vida animal.
Ahí murió. Ya otro hombre que elegido de Dios, ¿quién es? David era David. David también. David un tiempo recibía mucho, ¿no? Persecuciones, ¿sí? También situaciones. Pero David solamente consultando a Dios. Luego, aunque entiende, no entiende, recibiendo su guía, su palabra, David hasta último tiempo de la vida, Dios acompañando, bendijo y bendijo. Por eso toda la guerra que David salió, toda la guerra, 100 veces triunfó. Sí, amén, hermanos. Sí, nosotros también, hermanos, esta mañana. Aún hermanos, bendecidos ustedes, salvos. Pero como y Samson y también David eran diferentes. Aún Dios se entregó todas las cosas, el poder, pero nosotros también viviendo según nuestro deseo de las carnes. Entonces nuestra vida también miserable, va a fracasar. Pero como David toda la vida aún llega dificultades, situaciones, hasta enemigos, tantos enemigos, pero ahí consultando, luego recibiendo su guía, su palabra. Aún entiende, no entiende, recibiendo de Dios y bendijo, ¿no?, a la vida de David. Esta mañana todos los hermanos, si pueden tachar, X era, ¿no? Mi pensamiento, mi manera, todo eso X, jamás va a dar satisfacciones, jamás va a dar alegría y felicidad. Por eso yo recibiré la palabra de Dios, la guía de Dios. Entonces esta palabra de Dios va a guiar a ustedes, va a bendecir. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre una mujer samaritana. Ella buscaba en su vida tantas cosas para vivir felizmente, llenar su corazón, satisfacciones. Encontró primer marido. Un tiempo tal vez estaba feliz, pero no podía aguantar. Si finalmente se separaron, se divorciaron, luego encontró segundo marido. Con segundo marido viviendo estará bien, estará feliz, con mucha esperanza. Pero igual peleando, llegó su límite y otra vez quería separarse. Y se separaron. Tercer marido, cuartos, quintos, sextos. Dios Padre, eso es nuestra vida también igual. Aunque nosotros deseamos llenar en nuestro corazón mucha felicidad y alegrías, pero todo lo que considerando, decidiendo nuestros planes, nuestros pensamientos, ese fracaso era. Solamente sexto marido ella está viviendo, pero séptimo, octavo, noveno, hasta 100, todo de nosotros, nuestro pensamiento, nuestro plan es fracaso. Va a dar solo tristezas, solo y fracaso. Esta mañana, si entre nosotros también, reconociendo, ¿verdad? Soy fracaso. Mi plan, mi pensamiento. Ya no más decidiré, ya no más viviré según mi plan y pensamientos. Escucharé, recibiré, aunque no entiendo, no me parece bien. Recibiré la palabra de Dios. Recibiendo la palabra, esa palabra va a guiar a todos los hermanos, a todas las personas, dando la vida, dando la salvación, dando felicidad, dando alegrías. Dios Padre, esta mañana nosotros reconociendo, ¿verdad? Sí, recibiremos tu palabra. Usted solo puede guiar y bendecir. Esta mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hasta aquí, hermano, terminamos. Hola. Sí, pastor, muchas gracias por la palabra de esta mañana. Y hermanos, antes de terminar, quiero dar algunos anuncios. Y este tiempo, como estamos teniendo las transmisiones de los cultos a través de Facebook y Zoom, y quiero invitarles a que puedan participar y
de lunes a sábado tenemos la hora piadosa a partir de 6 de la mañana hasta 6:30. Los días domingos tenemos el culto general a partir de las 10 hasta mediodía, y por la tarde también tenemos el culto a partir de las 6:30 de la tarde. Y los días miércoles tenemos el culto de oración a partir de las 7:30 hasta las 9:30, y los sábados tenemos el culto para los niños a partir de las 10:30 hasta mediodía. Sí, hermanos, también tenemos cultos especiales por Zoom, que son para los casados y casadas. El culto de casadas a partir de las 7:30, culto de casados a partir de las 7:30, y los viernes las reuniones zonales a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos el culto de jóvenes a partir de las 3 de la tarde. Sí, hermanos, todos están invitados a participar de estos cultos. También quiero dar algunos otros anuncios. Y este tiempo la iglesia está pidiendo el apoyo de los hermanos, también así para que podamos tener la apertura de nuevas iglesias y el evangelio también así pueda crecer a nivel Bolivia, y podamos fundar también nuevas iglesias en distintos departamentos donde no ha llegado todavía la misión. Y invitamos a los hermanos a que puedan realizar su ofrenda de evangelización, y esta ofrenda puedan realizarla mediante el banco Visa al número de cuenta 2001-384018. Este número de cuenta está a nombre del diácono Jorge Waldo Parrado. Si hermanos, ustedes puedan considerar esta parte y podamos ofrendar, más que todo para que el evangelio también pueda llegar a diferentes lugares, a diferentes departamentos donde también necesitan escuchar la palabra de Dios. Si hermanos, también este tiempo se ha lanzado la convocatoria para los nuevos seminaristas, y aquel hermano o hermana que reciba el llamamiento de Dios y quiera ofrendar su vida delante de Dios para ser y poder anunciar el evangelio y también recibir la guía del siervo, pueda reunir los siguientes requisitos, que es una carta de recomendación y el llamamiento de Dios y su testimonio de salvación. Con todos estos documentos ustedes pueden aproximarse a las oficinas de Misión Buenas Nuevas, y de esta manera también poder tener el servicio del seminario, ¿sí? Poder ofrendar su vida para el seminario y de esta manera también poder anunciar el evangelio en distintos lugares. Sí, hermanos, también tenemos la convocatoria de los voluntarios, y dentro de la ciudad de La Paz, el departamento de La Paz, estamos convocando a los jóvenes a partir de los 18 años para adelante, y que puedan animarse y poder ser voluntarios dentro de la iglesia y poder aprender distintas áreas que se están capacitando dentro de la iglesia, y tanto como edición de video, y transmisión, redes sociales y muchas otras áreas de interés que se están capacitando aquí dentro de la iglesia los jóvenes. Si hermanos, ustedes y los jóvenes a partir de los 18 años puedan considerar esta parte y poder inscribirse para este servicio de voluntariado. También a partir del 5 al 9 de julio tendremos el campamento de danza. Sí, hermanos, ahí está el volante, y puedan inscribirse todos los jóvenes y puedan invitar también a sus amigos, compañeros y familiares para que se puedan inscribir en el campamento de danza. Y Dios quiere también trabajar con los jóvenes, quiere animar a los jóvenes a que puedan también llevar una vida delante de Dios, y más que todo con la guía del Señor podamos también salir adelante todos. Sí, para más informaciones de la inscripción, ustedes puedan contactarse con las oficinas de Aiguayev y de La Paz. Sí, hermanos, también a partir del 15 al 18 de julio tendremos el campamento mundial. Sí, el campamento mundial, ustedes puedan considerar y podamos inscribirnos todos juntos, ¿no? La iglesia de La Paz, Caranavi y de todos los departamentos puedan inscribirse para el campamento mundial que se va a realizar a partir del 15 al 18 de julio. Sí, hermanos, también les invito a que puedan visitar nuestra página web, Misión Buenas Nuevas, y que puedan escuchar las prédicas que tenemos preparadas a través de Jerusalén Radio, que está también teniendo un alcance a nivel sudamericano gracias al satélite Tupac Katari.
Sí, hermanos, todos nuestros cultos están siendo transmitidos tanto en idioma aymara como en y quechua y castellano. Y terminando el culto, podamos tener las reuniones grupales, hermanos, tercera edad, casados, casadas, jóvenes y estudiantes. Sí, hermanos, hasta aquí con el culto y nos vemos en la próxima. Hasta la tarde.